Me llamo Lorena Ibarra Salcedo, tengo 37 años y lo que te quiero contar es sobre el domingo que me senté en un salón de la iglesia y vi la cara de mi ex esposo ponerse completamente en blanco. No de vergüenza, no de culpa, sino con ese vacío específico de alguien que acaba de quedarse sin historia que contar. Había una laptop abierta sobre la mesa, una pantalla en la pared y 4 minutos con 22 segundos de video de seguridad que él no sabía que existían. Pero me estoy adelantando, porque antes de ese momento, antes de que la pantalla se encendiera y el cuarto se quedara en silencio de una forma que no voy a olvidar mientras viva, hubo meses de algo para lo que todavía no tengo la palabra exacta. No era solo dolor, era esa experiencia particular de estar parada en un cuarto lleno de personas que antes te conocían, sentir que ya no te ven igual y no saber qué se supone que debes hacer con eso. Saber que algo está mal sin poder señalar exactamente dónde está la herida. Ahí quiero empezar. Porque si te contara solo el video, no entenderías lo que significó. Tienes que entender primero cómo se sentían las semanas antes. Llevo 11 años siendo parte de la Iglesia Comunidad de Fe en la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Llegué antes de casarme. Me quedé durante los 8 años de matrimonio. Y cuando Rodrigo y yo nos divorciamos hace 19 meses, la única línea que me tracé, la única que sostuve, fue: no me voy de mi iglesia. Él puede quedarse con muchas cosas. Ya se quedó con muchas cosas. Pero eso no. Entonces me quedé, y por un tiempo estuvo bien. Él no regresó a la congregación de inmediato. Yo tenía mi banca, mi grupo pequeño, mis miércoles de café con la hermana Consuelo Vargas, que lleva más tiempo dirigiendo el Ministerio de Mujeres en Comunidad de Fe de lo que yo tengo de estar viva. Tenía a Sofía sentada junto a mí los domingos, usando mi pluma para dibujar lunitas y caritas felices en los márgenes del boletín. Tenía algo que, con cuidado, se sentía como paz. Y entonces Rodrigo regresó. Crecí en Jalapa, Veracruz, la hija del medio de 3 mujeres. Mi papá, don Aurelio, trabajó 32 años como maestro de primaria y los fines de semana entrenaba básquetbol en la liga municipal con la misma dedicación que ponía en todo lo que hacía sin que nadie se lo pidiera. Mi mamá, doña Carmen, cosió en casa durante años y después en un taller de la zona industrial. Manos siempre ocupadas, siempre produciendo algo visible. Nuestra casa no era una casa infeliz. Era una casa emocionalmente reservada. El tipo de casa donde el amor se expresa haciendo cosas por los demás, no diciéndolas. Nadie te preguntaba cómo te sentías. Te veían el plato limpio y sabían que estabas bien. Te veían el cuarto arreglado y entendían que algo te molestaba. Aprendí muy temprano que mantener la paz era su propia forma de devoción. Lo absorbí tan completamente que cuando llegué a adulta casi no tenía instinto para defenderme a mí misma. Sabía cómo manejar un cuarto. Sabía cómo bajar la temperatura de una conversación tensa. Sabía leer lo que alguien necesitaba antes de que me lo dijera. Lo que no sabía hacer era pararme en medio de una situación y decir: esto me está lastimando y tiene que parar. Y si creciste en un hogar donde ser la fácil era el elogio más alto que te podían dar, donde entendiste que tus necesidades eran negociables de una manera en que las necesidades de los demás no lo eran, creo que ya entiendes hacia dónde va esta historia. Si esto ya te está tocando algo acá adentro, dale like, suscríbete para estar aquí cuando salga el resto y compártelo con alguien que necesita escuchar que no está solo en esto. Porque creo que somos más de los que la gente imagina. Ahora déjame seguir. Tengo un recuerdo de la infancia al que regreso más que a cualquier otro. Tenía 10 años. Mi hermana mayor, Marisol, rompió un florero de cristal que había sido de la abuela. Lo rompió sin querer,
Eso fue obvio para cualquiera que estuviera en el cuarto, menos para mi papá. Cuando llegó a casa esa noche y escuchó lo que había pasado, nos regañó a las dos por igual. A ella por romperlo y a mí por no haber dicho algo en el momento. El silencio frente a lo que está mal, dijo, es lo mismo que participar en ello. Yo tenía 10 años, no había hecho nada, estaba parada junto a ella, pero no le discutí. Fui a mi cuarto, me senté en la cama y tomé una decisión sin saber completamente que la estaba tomando. Iba a pasar el resto de mi vida siendo tan transparente, tan demostrable, tan evidentemente buena que nadie pudiera confundirme con culpable, que nadie pudiera mirarme y tener una duda razonable. Cargué esa decisión durante 27 años sin examinarla, simplemente la viví. Me pagué la universidad en la Veracruzana. Beca parcial, crédito del gobierno, trabajos de medio tiempo en la papelería de la facultad y de tutora de secundaria. Tardé 8 años en pagar el crédito. Entré a trabajo social porque quería reparar sistemas rotos para personas que no podían repararlos solas. Construí una carrera de la que estoy genuinamente orgullosa. Coordino atención a familias en situación de vulnerabilidad en el DIF Iztapalapa. Superviso a 2 trabajadoras sociales. Mi jefa me ha propuesto para reconocimiento interno 2 veces. Soy la persona a quien llaman cuando una situación se pone imposible. Y cuando me casé con Rodrigo Zavala a los 27 años, creí, de verdad creí, que la fe compartida significaba valores compartidos. Que un hombre que aparecía a los eventos de la iglesia, que citaba las escrituras, que te miraba a los ojos cuando te saludaba, era un hombre en quien podías confiar. Sé cómo suena eso ahora, lo sé, pero quiero que entiendas que no era ingenua, era esperanzada. Y esas no son la misma cosa. El matrimonio no fue violento, no fue dramático de las maneras que la gente espera cuando escucha la palabra divorcio. Lo que fue de manera lenta y consistente, fue una larga educación en que me reenmarcaran mi realidad con mucha calma. Rodrigo era muy bueno en eso. Tenía una forma de tomar algo que acababa de pasar y explicármelo de vuelta en una versión ligeramente diferente a lo que yo había vivido. Y hacerlo con tanta tranquilidad, con tanta razonabilidad, que yo me pasaba la siguiente hora preguntándome si tal vez había recordado mal. Me tardé años en entender que eso era un patrón. Me tardé todavía más en entender que era intencional. Mi hermana menor Paulina lo entendió antes que yo. Paulina tiene 4 años menos que yo y está hecha completamente diferente. Donde yo manejo los cuartos quedándome callada, Paulina los maneja diciendo exactamente lo que todos en el cuarto están pensando, pero nadie ha dicho todavía. Nunca ha sido la fácil en ninguna situación de su vida y lo considera una virtud, que honestamente lo es. Paulina nunca le cayó bien Rodrigo. Me lo dijo una vez, al principio de nuestra relación, y yo le pedí que no lo volviera a decir, y ella lo respetó durante 8 años. 8 años mordiéndose la lengua en las posadas y los cumpleaños y los eventos de la iglesia, viéndolo trabajar el cuarto, viéndolo convertirse en la versión favorita de sí mismo para cada persona. Viéndome hacerme más pequeña y sin poder decirlo porque yo se lo había pedido. Cuando finalmente la llamé la noche que le dije a Rodrigo que quería el divorcio, se quedó callada un rato largo y luego dijo muy despacio: «Llevo 6 años esperando esta llamada. Dime qué necesitas». Eso es Paulina. Después del divorcio, ella fue la persona que apareció en las noches difíciles. La que llegaba con comida cuando yo no tenía energía para cocinar. La que se sentaba en mi mesa de la cocina mientras Sofía dormía al fondo del pasillo y me dejaba hablar hasta que se me acababan las palabras. Nunca me dijo «te lo dije».
Entendió que ese no era el tipo de amor que yo necesitaba. Y fue Paulina quien dijo la frase a la que yo seguía regresando en las semanas antes de que todo reventara. Me dijo: Lorena, él no superó perder. No va a ser generoso perdiendo. Y tienes que dejar de esperar que lo sea. La escuché, solo que todavía no entendía cómo se veía perder para Rodrigo. No entendía la forma específica que iba a tomar, ni dónde lo iba a llevar. Lo descubrí un martes por la noche, en el salón de usos múltiples de la iglesia, iluminado por las velas de mano de alguien. Cuando la hermana Consuelo me tocó el brazo después de una reunión del Ministerio de Mujeres y dijo, en voz muy baja: Lorena, creo que deberías hablar con el pastor Alcántara. Hay conversaciones que están pasando y que creo que mereces ser parte de ellas. Manejé a casa. Me quedé sentada en el coche con el motor apagado y los vidrios cerrados durante un buen rato. Y luego llamé a Paulina. El camino de regreso a casa, ese martes por la noche, se sintió como moverme dentro de agua. No agua dramática, no corriente de río. Solo esa resistencia particular de un mundo que ha cambiado de dirección sutilmente mientras no estabas mirando. Me quedé sentada en el coche 11 minutos antes de poder hacerme entrar. Mis manos se quedaron en el volante hasta que dejaron de temblar. Luego respiré. El tipo de respiración que tomas cuando le recuerdas a tu cuerpo que está a salvo. Y caminé hacia la puerta de mi departamento. Sofía estaba arriba, ya bañada, ya medio dormida, excepto por ese último destello de conciencia donde todavía ve el mundo como si pudiera resolverse solo si esperara lo suficiente. Gritó desde su cuarto: «¡Mamá!», y yo forcé mi voz a tomar esa forma familiar. «Aquí estoy, mi amor, solo cansada». Lo que no dije. Cansada de una manera que hace que sienta que alguien giró el cuarto y se olvidó de avisarme. Adentro prendí la luz de la cocina y puse mis llaves con un sonido que se sintió más pesado de lo que deberían pesar unas llaves. Abrí el refri. Me quedé mirándolo como si fuera un rompecabezas que antes era fácil. Leche, huevos, frijoles de ayer. Normal. Ordinario. Son las cosas ordinarias las que te traicionan cuando tu mente está ocupada en otra parte. Se ven igual, pero ya no se sienten seguras. Entonces sonó mi teléfono. No me sobresalté. Mi cuerpo ya había entrado en esa postura alerta y disciplinada que adopta cuando algo importante está pasando. Miré la pantalla. Paulina. Contesté antes del segundo timbre. Lorena, dijo, y no hubo preámbulo. Paulina no desperdicia tiempo. ¿Qué pasó? Le expliqué. El toque de brazo de la hermana Consuelo, la frase entregada con tanta suavidad que se sintió casi como si la iglesia se estuviera disculpando por el ambiente que había creado. Las palabras que no se dijeron. El silencio que siguió demasiado rápido. Paulina me dejó terminar. Luego dijo, con esa franqueza directa que a veces duele y a veces salva: «Te están hablando. La gente habla. Tú manejas situaciones de esto para vivir». «Lo sé», dije. Mi voz salió más pequeña de lo que quería, pero no sé qué están diciendo. Esa era la verdad ácida. Podía sentir la presión. Podía intuir el cambio. Podía ver las medias miradas, la conversación que se detiene cuando entro al salón, pero no sabía realmente la historia que estaban contando. Porque la historia que la gente cuenta cuando no le caes bien no son solo palabras, es una reconstrucción de tu vida. En las siguientes 48 horas, la reconstrucción llegó en fragmentos. Empezó con Doña Esperanza, la señora retirada de la papelería.
buena gente, bien intencionada, con esa candorosa falta de filtro de alguien que nunca entendió que hay cosas que no se preguntan en voz alta. Me llamó el miércoles por la mañana, en medio de mi primera supervisión del día con 2 trabajadoras sociales nuevas. Tomé la llamada en el pasillo, alejándome de la puerta de la oficina lo más calladamente que pude. «Lorena, hijita», dijo, y su voz fue cuidadosa. «Solo quería decirte, si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, aquí estoy. Estoy escuchando que hay algunas preocupaciones». «¿Qué tipo de preocupaciones?», pregunté, manteniendo el tono estable. Esto es lo que hago profesionalmente, hacer preguntas sin confirmar el miedo. «Ay, nada dramático», dijo doña Esperanza, como si pudiera convertirlo en nada con desearlo. «Tu salud principalmente. La gente se preocupa. Ya sabes cómo es la gente». Se me apretó la garganta. «Te lo agradezco», dije, «pero todo está bien». Después de colgar, me quedé un momento en el pasillo dejando que el aire me enfriara las mejillas. La salud. Esa era la primera capa. Para el jueves por la tarde se había vuelto algo más filoso. Un mensaje de voz de una mujer de mi grupo pequeño. «Lorena, solo quería checar cómo estás. Sé que los asuntos de familia se pueden poner pesados. Si necesitas algo, aquí estoy orando por ti». Cayó como un diagnóstico entregado a distancia. Para el viernes había dejado de ser privado y había empezado a ser activo. Alguien en la iglesia Comunidad de Fe sabía cómo hacer que la gente escuchara. Alguien había aprendido exactamente qué botones presionar. Ese alguien era Rodrigo. Conozco la forma en que funciona el manejo de narrativas porque lo veo en mi trabajo. Un cliente le cuenta una versión a la trabajadora social y un empleador le cuenta otra, y de repente la historia ya no es sobre lo que pasó. Es sobre quién puede hablar con el tono moral más convincente. Rodrigo tenía ese tono. La gente le creía. Siempre lo había tenido. Había estado reconstruyendo silenciosamente su posición en la iglesia durante meses. Regresó después del divorcio no con una disculpa, sino con una presencia, saludando a los diáconos después del servicio, quedándose, dando la mano, llevando a alguien aparte en el momento exacto. Para la mayoría de la gente leía como humildad tranquila. Para mí ahora lee como algo completamente diferente. Posicionamiento. Paulina vino al departamento esa noche. No levantó la voz. Puso sus cosas en la mesa, se recargó en la barra de la cocina y dijo: «Lorena está usando la iglesia como si fuera un juzgado. Sabe exactamente lo que está haciendo». «Lo sé», dije, y las palabras se sintieron delgadas. «Solo que no sé qué está diciendo». Paulina me miró un buen rato. Luego dijo: «Está diciéndoles que tienes un problema con el alcohol. Está diciéndoles que eres financieramente inestable. Está diciéndoles que no eres la persona adecuada para ser la custodia principal de Sofía». El aire de la cocina cambió. Los sonidos ordinarios de la casa, el zumbido del refri, el ventilador del calentador, se convirtieron en un silencio delgado y hostil. «¿Cómo sabes eso?», pregunté. «Porque la gente habla, y algunos de esos que hablan todavía se sienten culpables», dijo Paulina. «Y los culpables dicen la verdad más rápido que los leales». Me senté. Mi cuerpo se movió a la silla como si hubiera tomado la decisión sin consultarme. Mis manos empezaron a temblar de nuevo, pero no era pánico. Era algo más viejo. La sensación de la infancia de ser malentendida en un cuarto lleno de adultos que ya creen que saben qué tipo de niña soy. Y entonces hice lo que siempre hago cuando me abruma algo. Paré, respiré y me puse a trabajar. Porque también sé esto. Las acusaciones, si van a destruirte, solo funcionan si reaccionas emocionalmente exactamente como el acusador predice. Si Rodrigo podía hacerme ver inestable, la gente mediría mi reputación contra su presentación. Si podía hacerme ver a la defensiva, la gente concluiría que tenía algo que esconder. Yo tenía documentación. Prueba aburrida y tranquila.
La prueba de una vida vivida con consistencia. El registro escolar de Sofía. Mis evaluaciones de desempeño en el trabajo, archivadas en casa. El hecho de que había estado voluntariamente en terapia desde el divorcio. No porque estuviera rota, sino porque sé lo que el trauma puede hacer si no lo tratas con respeto. Tenía esos papeles. Tenía el historial de una vida organizada. Los fui juntando en un folder manila esa misma noche. Lo hice despacio, como si estuviera preparando evidencia. La parte fría y práctica de mí, la trabajadora social, tomó el control. Sea lo que sea, esto es un caso. Y si es un caso, necesita hechos. Cuando el folder estuvo listo, lo puse sobre la mesa de la cocina y lo miré un momento. Luego llamé al pastor Alcántara. Su teléfono de oficina timbró. Contestó al segundo, su voz medida, cálida, controlada. Lorena, dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Sé que están pasando conversaciones sobre mí, dije. Mantuve la voz tranquila. No sé los detalles. No quiero asumir mal antes de verificarlo. Pero necesito que mi lugar en esta comunidad sea clarificado. Necesito que escuchen las dos versiones, no solo la que se está diciendo más fuerte. Hubo una pausa larga. El tipo que significa que está pesando las palabras con cuidado en vez de hablar rápido para tranquilizarme. Te escucho, dijo. Y tienes razón en pedirlo. He escuchado cosas. No sé todavía qué creer. Creo que esa es la postura correcta para mí. Pero quiero que sepas que me lo tomo en serio. No era lo que yo quería. No era una declaración. No era protección. Era cautela. Y entiendo por qué. No quería ser impulsivo. No quería romper la unidad antes de tiempo. Quería ser pastor, no juez. Pero al colgar, lo que sentí en el pecho no fue alivio. Fue la vieja sensación familiar, la de estar en juicio en un cuarto donde no estoy, con testigos que nunca me preguntaron qué pasó. Entonces, el viernes por la tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté de todas formas. Era la hermana Consuelo. Lorena, dijo en voz baja, y su voz tenía esa ternura particular de una mujer que está a punto de decirte algo que te va a doler menos de lo que se ve. Leí una solicitud escrita que Rodrigo mandó a la oficina de la iglesia. Está pidiendo una reunión con el Consejo de Diáconos. Está levantando preocupaciones sobre tu idoneidad como madre. Se me cortó la respiración. Por un segundo completo, mi cuerpo pareció olvidar cómo exhalar. ¿Estás segura?, pregunté, aunque sabía que sí. Sí, dijo. Lo enmarcó como un asunto de atención pastoral. Tengo una copia. Te la voy a mandar. No quería que lo escucharas por alguien más primero. Cuando abrí el correo en mi coche durante mi descanso, las palabras, escritas tan limpiamente, tan razonablemente, se sintieron como alguien poniendo un documento sobre una mesa en una sala de audiencias. Leía con la misma seriedad moral practicada que alguna vez me convenció de que era sincero. Sugería inestabilidad, sugería consecuencias, sugería intervención. Lo leí 3 veces. Luego llamé a Paulina. Voy, dijo de inmediato. Dime la fecha y la hora. La reunión quedó para el domingo después del servicio de la mañana. Pasé el resto de la semana preparando lo que iba a decir, y más importante, lo que no iba a decir. No iba a discutir sus motivos, no iba a gritar, no iba a contar la historia de nuestro matrimonio como una lista de agravios. Iba a dejar que los hechos hablaran, porque para entonces ya tenía algo más. No todavía evidencia en manos de las personas que importaban, pero un presentimiento. Una sensación de que alguien había estado mirando. Una sensación de que existía un registro. Y si alguna vez has estado en un cuarto donde alguien está reescribiendo toda tu vida y sabes que la verdad existe porque tiene que existir en algún lado,
Si alguna vez has sentido ese exhalar lento que llega cuando te das cuenta de que no tienes que gritar porque la prueba ya viene en camino, creo que vas a entender lo que se sintió. Si esto está empezando a resonar en ti, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te juzgaron personas que no tenían idea de lo que estaban juzgando? Déjalo en los comentarios. Los leo todos. Y cuando termines, déjame seguir, porque lo que viene ahora es la parte que quisiera poder reescribirme a mí misma. El domingo llegó con esa quietud particular que solo las iglesias pueden tener. La forma en que la luz entra por los vitrales a cierta hora de la mañana. La manera en que huelen los himnarios cuando los han cargado muchas manos durante años. El café que sabe igual todas las semanas porque la cafetera lleva ahí desde que la congregación era la mitad de lo que es ahora. Me vestí con cuidado. El vestido wrap color verde salvia con el estampado floral pequeño. Las zapatillas de tacón bloque color coñac. La cadena de oro con la crucecita que he traído desde los 16 años. Regalo de confirmación de mi abuela. La única joya que nunca dejo en casa. Recogí los mechones de enfrente con un broche. Luego lo quité después de unos minutos y dejé el pelo suelto. No me veía descuidada. Me veía como alguien que ya terminó de arreglarse para buscar la aprobación de nadie. En mi bolsa. El folder Manila, organizado, etiquetado, sin prisa. El historial escolar de Sofía. Asistencia completa, calificaciones estables. Mis evaluaciones de desempeño en el trabajo, fechadas y firmadas. La carta de mi terapeuta confirmando que había entrado voluntariamente a proceso terapéutico después del divorcio para cuidar mi salud mental, porque Rodrigo había sido cuidadoso en no decir tratamiento directamente, dejando que la gente escuchara lo que quisiera escuchar. Llegué al templo temprano, me deslicé a mi banca de siempre. Sofía se acomodó junto a mí y de inmediato empezó a dibujar con mi pluma en los márgenes del boletín. Lunitas, caritas, un sol con rayos que parecen pestañas. Me miró una vez, los ojos abiertos y ligeramente cansados, y le apreté la mano. Todo está bien, le susurré, y no estaba mintiendo, lo decía en serio. Rodrigo llegó justo antes de la oración de apertura. Traía pantalón gris antracita y camisa blanca de lino doblada a media manga. Una actuación de decencia, como si vestirse sencillo probara que no tenía nada que esconder. Saludó a la gente con esa calidez practicada, dio la mano, sonrió. Se veía, para la mayor parte del cuarto, como un hombre haciendo su mejor esfuerzo bajo circunstancias difíciles. Después del servicio, la gente fue saliendo hacia las puertas traseras en ese patrón familiar. Grupos de conversación, saludos, alguien redirigiendo el flujo de tráfico hacia la mesa del café. Algunos me evitaron los ojos completamente. Otros asintieron demasiado rápido, demasiado formalmente. Podía sentir la diferencia con la misma claridad con que sientes cuando baja la temperatura en un cuarto. La reunión había sido enmarcada como atención pastoral, una conversación, un esfuerzo compartido hacia la sabiduría. Así lo escribió Rodrigo. Así lo agendó la oficina de la iglesia. Eso significaba que el cuarto iba a tener al pastor Ernesto Alcántara, 3 diáconos, a la hermana Consuelo Vargas y tanto a Rodrigo como a mí. Paulina no estaba en la lista. No la habían invitado. Había estacionado su coche en el estacionamiento y bajado, solo para asegurarse de que yo no entrara sola a algo. Cuando llegamos al salón de juntas, ella me siguió adentro sin esperar que la invitaran. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de ella. Tomó su lugar contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, la boca firme. No amenazante, solo presente. Un recordatorio de que yo tenía a alguien. Los diáconos tomaron sus lugares. El pastor Alcántara se sentó al extremo de la mesa, con sus lentes de armazón oscura y su Biblia en pasta dura cerca de la mano. La hermana Consuelo tomó su lugar con la autoridad practicada de alguien que ha presidido más reuniones de las que nadie adivinaría. Su cabello blanco plateado, perfectamente ondulado.
su traje color ciruela, sin moverse. Rodrigo se sentó cerca del centro, con la postura tranquila de alguien que llegó preparado y medido. Se veía como un hombre en dolor que ha decidido ser maduro al respecto. El pastor Alcántara aclaró la garganta. «Gracias por venir», dijo. Su voz era lenta, deliberada. «Esta es una conversación para aclarar preocupaciones que han surgido, no para asignar culpa antes de escuchar las dos versiones. Lorena, ¿quieres empezar compartiendo cómo entiendes lo que se ha dicho?» Abrí el folder. Lo puse en el centro de la mesa. «No sé exactamente qué se ha dicho», empecé, y mantuve la voz controlada. «Sé lo suficiente para entender que me están describiendo de una manera que no corresponde a la vida cotidiana que llevo con mi hija. Sé que la gente está usando frases como inestabilidad y no apta y preocupaciones de salud. Esas palabras se propagan rápido. No dejan espacio para matices». Los ojos de Rodrigo parpadearon hacia el folder. Luego regresaron a mí, tranquilos. «Lorena», dijo, y ahí estaba ese tono particular, el que suena empático si no lo conoces bien. «No estoy tratando de dañarte. Estoy tratando de ser honesto sobre lo que he visto y sobre lo que me preocupa de Sofía». Una pausa recorrió el cuarto. La palabra preocupa cayó con cuidado. La preocupación es moneda moral. Nadie puede discutir con la preocupación sin parecer que no ama. El pastor Alcántara asintió ligeramente, no en acuerdo, sino en moderación. «Continúa, Rodrigo». Rodrigo se inclinó hacia adelante con una expresión de reluctancia. «Desde el divorcio, su comportamiento ha cambiado», dijo. «Ha habido dificultades manejando los horarios. Ha habido momentos repetidos donde su calma parecía forzada. Me he preocupado por su relación con el alcohol. He visto el impacto que puede tener en su consistencia. Traigo esto por preocupación, no por rencor». Los diáconos se movieron, no de manera dramática, pero suficiente para sugerir que estaban escuchando de cerca. En ese movimiento, el peligro se extendió. Una frase así, dicha en el marco correcto, se convierte en hecho en la mente de mucha gente. Podía sentir el cuarto reorganizarse de nuevo. Los ojos de la hermana Consuelo se estrecharon ligeramente. No habló todavía. Hice lo que he hecho en cada caso profesional difícil que he manejado. Me negué a discutir una narrativa con pura emoción. Enderecé los documentos dentro del folder y dije: «Aquí está el historial escolar de Sofía del último ciclo completo. Estable, consistente. Aquí están mis evaluaciones de desempeño en el trabajo, fechadas, detalladas, mostrando confiabilidad a lo largo del tiempo. Aquí hay una carta de mi terapeuta que confirma que he estado en proceso terapéutico voluntario desde el divorcio para cuidar mi salud mental mientras reconstruyo mi vida. Esto no es una crisis. Esto no es daño escondido. Esto es cuidado». La boca de Rodrigo se tensó. «Eso no explica lo que yo he visto personalmente», dijo. «Las decisiones que no aparecen en papel». En ese momento exacto, la puerta del fondo se abrió. Paulina avanzó, no con drama, no gritando, sino con esa franqueza inconfundible que le dice a todos en el cuarto que ya no están en una conversación educada. «Antes de que esto continúe», dijo, mirando directamente a Rodrigo, «¿alguien en este cuarto sabe que Rodrigo presentó una solicitud ante el juzgado familiar hace 3 meses para reducir la pensión alimenticia? Porque yo sí, y tengo el expediente». El aire cambió, no un grito, no pánico. Una recalibración tranquila y filosa. Uno de los diáconos giró la cabeza ligeramente. La mirada del pastor Alcántara se agudizó. La expresión de la hermana Consuelo se quedó muy quieta. Rodrigo habló con mucho cuidado. «Eso no es relevante para...». «Sí es relevante», dijo Paulina, «porque estás parado aquí diciéndole a esta gente que mi hermana no es apta para cuidar a su propia hija, mientras intentas pagar menos para mantener a esa hija». Esas dos cosas tienen que ver la una con la otra. El pastor Alcántara levantó una mano, no para silenciar a Paulina, sino para desacelerar el cuarto. «Antes de continuar», dijo,
Necesito mostrarles algo a todos. Se puso de pie y caminó hacia la pantalla montada en la pared cerca de la ventana. Conectó su laptop. La reunión había estado callada. Ahora quedó suspendida. El video comenzó a reproducirse. La Iglesia Comunidad de Fe instaló cámaras de seguridad 5 meses atrás, después de un incidente menor de vandalismo en el estacionamiento. Las cámaras cubren el exterior del edificio, el vestíbulo de entrada y el corredor junto al salón principal. Rodrigo había hablado con 2 diáconos en ese corredor un domingo después del servicio, seguro de que estaba entre oyentes de confianza, seguro de que el espacio era privado. No sabía que la cámara estaba ahí. El video lo mostraba claramente. El audio cargaba cada palabra. En él, Rodrigo les decía a ambos diáconos que mi relación con el alcohol ha empeorado desde que empecé a traer a Sofía a esta iglesia, que había encontrado botellas en mi coche más de una vez y que no estaba tratando de dañar su reputación, pero se sentía espiritualmente obligado a proteger a la congregación de alguien que puede no ser lo que se presenta. Era específico, era detallado, era completamente fabricado. La pantalla quedó en silencio. El cuarto quedó en silencio. Uno de los diáconos empujó su silla ligeramente hacia atrás, como si necesitara distancia física de lo que había escuchado. La hermana Consuelo puso sus lentes sobre la mesa, despacio, sin dramatismos. Sus ojos se quedaron fijos en Rodrigo. Rodrigo habló rápido. Ese video está fuera de contexto. El pastor Alcántara dijo, en voz baja, Rodrigo, por favor. No fue en voz alta, no necesitaba hacerlo. Yo no me puse de pie de un salto. No exigí una disculpa. Miré a Rodrigo y supe, con una claridad inmediata que me hace temblar hasta hoy, que el poder que había estado ejerciendo, la reescritura lenta y cuidadosa de mi vida, había terminado. El pastor Alcántara acompañó a Rodrigo a la puerta. No hubo explosión verbal, solo la frase tranquila que importa. La iglesia estaría orando. Y el asunto del acceso de Rodrigo a conversaciones pastorales sería considerado por el Consejo de Diáconos. Rodrigo salió. Adentro, la hermana Consuelo vino hacia mí y puso su mano en mi hombro. No con un discurso, solo con presencia. Me quedé sentada un momento más mientras el cuarto se recalibraba. Luego dije, no al cuarto entero, casi a mí misma. Solo quería que supieran la verdad. No pedía nada más que eso. La hermana Consuelo dijo, «Lo sabemos, mija, lo sabemos». Y en ese momento exacto, cuando la verdad finalmente era innegable y el cuarto la había presenciado, cuando la mentira se había quedado sin aire y mi vida ya no estaba siendo reescrita sin permiso, sentí algo que no puedo poner en palabras sin reducirlo. Si lo que acabas de escuchar se asentó en tu pecho de la forma en que se asentó en el mío, dale like. Es algo pequeño, pero significa más de lo que crees. Porque hay personas afuera que han estado paradas en cuartos como ese durante semanas, meses, años, y necesitan que alguien las vea con la misma claridad con que me acabas de ver a mí. Ahora déjame mostrarte lo que pasa después de que la reunión termina, y cómo cambia una vida cuando la verdad finalmente aparece en sus propios términos. Después de que terminó la reunión, el salón de juntas no se quedó suspendido para siempre. La gente se fue poniendo de pie. Las sillas se recorrieron. El video dejó algo atrás que no se puede deshacer. Un registro que refuta una historia cuidadosamente contada antes de que nadie pueda pretender que malentendió. El pastor Alcántara cerró su laptop. Su cara no mostraba triunfo, solo responsabilidad. Vamos a volver a hablar, dijo. Vamos a ser deliberados y vamos a ser justos. No fue la frase de cierre dramática de una película. Fue el lenguaje medido de un hombre que se dio cuenta de que la neutralidad, si se sostiene demasiado tiempo, se convierte en complicidad. La hermana Consuelo me acompañó al corredor. Pasamos junto a algunos feligreses que seguían rondando después del servicio, con las manos cargando vasos de café un poco más apretados de lo normal, los ojos practicando lo que iban a decir ahora.
La expresión de la hermana Consuelo no vaciló. Simplemente se acercó y me dijo en voz baja: no actuaste, no suplicaste, trajiste lo que era verdad. Y luego me dejó con esa frase como si fuera un sello sobre algo. Paulina me siguió al estacionamiento. No corrió a felicitarme. No lo convirtió en una celebración. Simplemente tomó mis llaves sin preguntar y dijo: siéntate del lado del copiloto. Te llevo a tu casa. Me subí. En el camino, el silencio entre hermanas se sintió diferente. No tenso, no combativo. La quietud de algo que se suelta. Él creyó que estaba escribiendo la historia, dijo Paulina al fin. Creyó que todos iban a elegir al narrador más seguro de sí mismo. Asentí. Mantuve los ojos en los árboles que pasaban. Lo necesitaba, dije, porque si la iglesia le creía, no perdía el matrimonio. Lo ganaba cambiando lo que el matrimonio significa. No dijimos mucho más hasta que llegamos a mi edificio. Le di las gracias. Me abrazó, firme, duradera. El tipo de abrazo que me dice que todavía está enojada, pero que ha elegido sostenerme en vez de seguir enojada. Luego se fue. Adentro de mi departamento, el aire cambió de nuevo. No de golpe, no dramáticamente. Pero en ese primer momento largo, después de que la puerta hizo clic, me di cuenta de qué tan callado estaba todo. Sofía estaba con mi mamá. La había llamado desde Jalapa la semana anterior. Le había pedido que viniera unos días, no en secreto, sino con intención. Subí las escaleras despacio y me senté en el borde de su cama. Ella abrió los ojos. Me miró como siempre lo hace, con esa confianza instintiva de una niña que ha aprendido cómo se ve lo seguro. «¿Cómo te fue?», preguntó. Pensé en la mejor versión de verdad que podía darle. No el lenguaje del juzgado familiar, no las acusaciones. Algunas personas dijeron cosas que no eran ciertas sobre mí, dije, y la verdad salió. Los adultos se aseguraron de que saliera. Asintió. Está bien, dijo, y luego se volteó y volvió a dormirse. Esa palabra, está bien, cargó más peso viniendo de ella que cualquier discurso había cargado en ese salón de juntas. Las consecuencias se fueron desarrollando durante los días siguientes, y no llegaron porque yo llamara a alguien o exigiera nada. Llegaron porque las propias decisiones de Rodrigo forzaron al cuarto a despejarse. Rodrigo dejó de venir a la iglesia Comunidad de Fe. No apareció el domingo siguiente. La iglesia, que había sido cuidadosa en no apresurarse hacia el juicio, también había visto el video, no en una exhibición teatral pública, sino en el entendimiento silencioso que se propaga por una congregación cuando el liderazgo sabe con certeza. Algunas personas se comunicaron directamente, unas con remordimiento, otras con simple claridad. La esposa de uno de los diáconos dejó un mensaje de voz que comenzó: «Lorena, lo siento mucho. Tendríamos que haber preguntado antes». Y terminó antes de que yo pudiera explicar nada. 2 mujeres de mi grupo pequeño me mandaron mensaje. La hermana Consuelo hizo una declaración en la siguiente reunión del Ministerio de Mujeres. No nombró a Rodrigo ni detalló las cámaras, pero reconoció que se había usado información falsa para dañar a una miembro de la comunidad y que la Iglesia Comunidad de Fe asumía responsabilidad por no haberse movido más rápido. Lo más importante, la solicitud de Rodrigo para reducir la pensión alimenticia se desmoronó. El trámite no avanzó. No necesitó convertirse en un espectáculo público, simplemente se detuvo. La clase de silencio que te dice que el leverage de alguien colapsó. Aún así, yo no celebré. No lo publiqué en ningún lado. No se lo expliqué a mis compañeras de trabajo más allá de la realidad simple de que una situación personal se había resuelto y que estaba bien. La gente habla, pero habla diferente cuando hay menos misterio en el aire. Y lo que más me sorprendió fue esto.
Durante 19 meses había vivido con la idea de que si alguien me viera de verdad, si alguien me entendiera verdaderamente, sentiría algo dramático. Un alivio como fuegos artificiales. Una sensación repentina de cierre. Lo que sentí en cambio fue algo más tranquilo. Un asentamiento. Porque durante años había cargado la lección de la infancia. El silencio frente a lo que está mal es participar en ello. Y había respondido tratando de eliminar la duda a través de la perfección exterior, manteniendo la paz, comportándome con tanta pulcritud que no quedara espacio para ser malinterpretada. Ese mecanismo me había salvado en muchos sentidos. También me había enseñado el miedo. En ese salón de juntas, cuando el video se reprodujo, no necesité gritar. No necesité probar mi carácter con volumen. Solo necesitaba que la verdad fuera vista. Esa comprensión no me convirtió en una persona nueva de la noche a la mañana. Simplemente me devolvió algo que había estado negándome. El saber que la confianza no es algo que manufactures sola. A veces las personas que importan pueden verte incluso cuando no sabes que están mirando. 2 días después hice una última cosa, pequeña, intencional, que se sintió más como un cierre que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Le escribí un mensaje a la hermana Consuelo. No fue largo. Decía: «Hermana Consuelo, gracias por creerle a sus ojos. Gracias por no tratar la vida de una mujer como un rumor que administrar. No necesito nada más que el conocimiento tranquilo de que usted lo vio y que importó». Me respondió con una sola línea: «Eso es lo que se supone que debemos hacer». Esa noche, después de que Sofía se durmió, me senté en mi mesa de la cocina. Pensé en el video de nuevo, y pensé en la actuación de Rodrigo, y pensé en lo que la gente confunde con fortaleza. Durante años había creído que la fortaleza significaba silencio y buen comportamiento. Ahora entendía. La fortaleza también incluye permitir que alguien te vea con claridad. Hay algo que me llevé de todo esto que no esperaba. No fue el alivio, ese llegó y se fue en horas, como llega y se va toda adrenalina. No fue la validación de la comunidad, eso fue real, pero no fue lo que más me importó. Lo que me llevé fue algo más pequeño y más permanente. El entendimiento de que yo había estado tan ocupada siendo incuestionable que casi me olvido de ser visible. Llevaba años construyendo una vida tan ordenada, tan documentada, tan demostrable, que pensé que eso era suficiente protección. Y en muchos sentidos lo fue. Pero la protección que viene de ser perfecta tiene un costo. Te vuelves experta en anticipar el juicio ajeno y muy mala en confiar en el amor que ya tienes. Paulina había estado ahí durante 8 años mordiéndose la lengua. La hermana Consuelo me había tocado el brazo en el momento exacto en que necesitaba que alguien lo hiciera. El pastor Alcántara, con toda su cautela, al final eligió la verdad sobre la comodidad. Esas personas no aparecieron el día de la reunión. Habían estado ahí todo el tiempo. Yo había estado tan enfocada en defenderme que casi no los vi. Eso es lo que cambió en mí después de ese domingo. No me volví más brava, no me volví más confrontacional. Me volví un poco más capaz de soltar el control, de dejar que las personas que me quieran sin tener que justificar que lo merezco. Mi mamá se quedó 4 días después del domingo. El último día que estuvo, desayunamos las 3. Ella, yo y Sofía. Con tamales de rajas que trajo congelados desde Jalapa, porque sabe que son mis favoritos y porque esa es su forma de decir que me ama, sin usar exactamente esas palabras. Sofía comió 2 y pidió un tercero. Mi mamá le sirvió sin decir nada, pero me miró a mí un segundo y yo supe exactamente lo que ese segundo significaba. Algunas cosas no necesitan palabras para ser reales. Algunas personas no necesitan decirte que te ven para que lo sientas. Y a veces, no siempre, no automáticamente, pero a veces, la verdad tiene sus propios testigos
y aparecen antes de que los llames. Me llamo Lorena Ibarra Salcedo, tengo 37 años y finalmente sé lo que se siente estar exactamente donde debo estar. Si esta historia se quedó contigo, quiero preguntarte algo antes de que te vayas. ¿Alguien te ha protegido en silencio de una manera que solo entendiste mucho después? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Y si crees que las personas que nos ven con claridad valen la pena, dale like a este video, suscríbete para no perderte la siguiente historia y compártelo con alguien que necesita escuchar que no es invisible.